Buenas tardes, somos Nicolás Consuegra y Valentina Castro y esta es nuestra tarea 2 de modulación, en la que nos piden utilizar técnicas de procesamiento digital de señales para realizar una aplicación práctica de los conceptos de modulación analógica. En primer lugar, acá tenemos un diagrama de bloques en el que se puede observar cómo funciona más o menos el código. Se tiene una señal, que es la señal que nos entregan. Luego se realiza la caracterización de esta señal, definiendo los parámetros y realizando un filtrado pasabajos. Luego viene la modulación, la demodulación, finalmente un filtro pasabajos nuevamente, y se obtiene la señal final. Bueno, acá viene la caracterización de la señal, donde primero que nada nos da una señal, importamos la señal, y de acá obtenemos la frecuencia de muestreo de la señal, que son 16.000 Hz, y obtenemos los datos de la señal, que está representado por el parámetro I. También, además, es decir que eran 86.000 datos los de la señal. Creamos un vector de frecuencia que está dado por el teorema del muestreo, donde los límites son menos la frecuencia de muestreo partido en 2 hasta la frecuencia de muestreo partido en 2. Acá podemos ver cómo es la forma de la señal en función del tiempo. Esta es su amplitud. Y también tenemos la forma de la señal, pero en función de la frecuencia, donde se aplican la transformada rápida de Fourier, que viene dada por la función FFT, y se aplica el centrado de la transformada rápida de Fourier, para dejar esta señal centrada en cero, como se observa aquí. Se nos pide que trabajemos con una señal filtrada por un filtro pasabajos de 1 kHz, donde se aplica la función Butter de MATLAB, donde A y B son coeficientes que nos entrega de la función de transferencia del filtro. También se aplica la función filter de MATLAB, y nuevamente se aplica la transformada rápida de Fourier y el centrado de esta, pero esta vez normalizada, por eso está dividido en el largo de la información de la señal. Acá podemos ver cómo es la señal de audio filtrada en 1 kHz, pero en el tiempo. Acá esta amplitud tiene una forma muy parecida al inicial. Y acá vemos la señal filtrada en frecuencia. Si nos fijamos, ya no tiene elementos bajo menos 1 kHz y sobre 1 kHz. Esta es la señal que se obtiene. Luego viene la modulación de la señal. Primero nos piden una portadora de frecuencia 2700 Hz, como se observa en el gráfico. Esta corresponde a un coseno y se observa que el tiempo es de un rango muy pequeño, ya que, bueno, solamente para el gráfico, ya que dado que la frecuencia es muy grande, no se aprecia bien su forma en el tiempo. Luego se lleva a cabo la modulación en sí, que vendría siendo la multiplicación en el tiempo de la portadora por la señal filtrada que se mostró anteriormente, y se obtienen las señales que vemos a continuación. Acá se observa la señal modulada en frecuencia y en el tiempo. Se observa que en frecuencia están efectivamente centradas en 2,7 kHz, menos 2,7 kHz y más. Y a la derecha la señal modulada en función del tiempo, que no cambia en grandes términos con la señal original. Aquí, como el gran centro de estudios vendría siendo en frecuencia. Luego viene la demodulación, que es un proceso muy parecido al anterior, se hace básicamente el mismo proceso. Como se observa en la figura, se tiene la señal centrada en cero, que es la que nos interesa, y además a los lados queremos eliminar esas dos variantes con un filtro pasabajos. La demodulación se lleva a cabo muy parecida a la modulación, multiplicando por la portadora, que tiene que tener las mismas características que la que se usó para modular. Finalmente, como mencioné antes, se lleva a cabo un nuevo filtrado, que es pasabajos también, y se usa el filtro Wuttern, que devuelve el orden más bajo del filtro Butter, que es el mismo que se utilizaba anteriormente. En este caso nos piden que las pérdidas no sean mayores a 1 decibel, por eso el 1. Luego nos piden que la atenuación no sea mayor a 30 decibeles. Y además se filtra considerando que la señal está centrada en 2,7 kHz y se normaliza.
por eso se divide también los términos por el máximo. Luego se aplica el filtro, como se observa al final del código. Finalmente, obtenemos la señal ya demodulada con el filtro. Se puede observar que su forma es muy parecida a la original, es básicamente la misma información que queríamos recuperar. El gran cambio, la gran diferencia es que en amplitud es mucho más pequeña de lo que se tiene anteriormente, y esto viene dado por el proceso de modulación en sí. Ya, a continuación mi compañero les va a mostrar el código completo y los gráficos que salen de él en ya la pintura más general. Bueno, como ya se explicó, acá tenemos la señal de audio, que la importamos. En este caso nos tocó la señal 1, porque Valentina es la primera de la lista. Y bueno, acá tenemos la información de la muestra y la frecuencia de muestreo. ¿Qué es más importante acá? Acá a la derecha estamos viendo gráficos. Primero que nada, vamos a reunir el programa para ver que efectivamente funciona. Y además vamos a escuchar el audio. Una vez que ya está el audio sin filtrar y el audio con todos los procesos aplicados, que se pueden ver acá abajo. Ahora procedemos a hacerlo sonar. No habiendo objeciones, así quedó acordado. No habiendo objeciones, así quedó acordado. Como se puede escuchar, el audio final posee una diferente amplitud, se escucha como más bajo, por así decirlo, como con menos volumen. Bueno, ahora fueron apareciendo los códigos acá a nuestro lado derecho, o sea, los gráficos, perdón, que es donde se corrió el código. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es ver que nuestro vector de frecuencia se armó base al teorema del muestreo. Bueno, los gráficos simplemente se ocupa la función plot, donde se grafica en función de la frecuencia o del tiempo, buscando que se desea. También importante ver que se ocupó acá la transformada rápida de Fourier, que es FFT, a nuestra información de señal. Bueno, acá otra cosa importante, ¿por qué se ocupa esto AM que representa nuestro I 2.1? Esto quiere decir que si es que nos pasaban un audio con dos canales, por ejemplo, hubiésemos tenido que sumar lo de la primera fila con lo de la segunda fila para obtener toda la información, pero en este caso el audio es de un puro canal. También importante que se aplica la función de centrado y se normaliza. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro lado derecho que acá tenemos la señal en frecuencia del audio centrado en 0, pero si nos fijamos la amplitud llega hasta 200. Y al normalizarla tenemos un espectro de 0 a 1, que es como trabaja MATLAB y además cómo se expresa en este tipo de gráficos. ¿Qué más hay importante de acá del código? Bueno, voy a hacer una pasada lenta hacia abajo. En la modulación, como ya se vio, se genera un vector vacío, luego se va completando la portadora con la señal filtrada. Otra cosa importante es que la portadora está aquí, que es el coseno de 2pi por 2700, que fue la frecuencia que se nos dio, y por el vector de tiempo. En la parte del final, lo importante es que se aplica la función butord, como ya fue explicada en el PowerPoint, y se obtiene una señal final que tiene las características que están acá, en el último gráfico. Aquí está la señal demodulada en el tiempo y la señal demodulada en la frecuencia. Creo que no hay más que agregar respecto a esto y espero que se haya entendido a cabalidad esto y muchas gracias por su atención. Nos despedimos.